Bueno, amigos, y mientras nosotros seguimos dando vueltas con el tema político, el encuentro del presidente, que si las reformas, la Amazonía está ardiendo, ¿no? Se está incendiando, miles de hectáreas, y en realidad es poco lo que se está haciendo. Bueno, la Unión Europea ha respondido también, hay 22 millones de euros, creo que se ha dispuesto recientemente, para conocer más al detalle de las consecuencias de lo que esto puede generar para la humanidad en su conjunto y particularmente para nuestro país. Estamos acompañados de Ricardo Giesecke, él es exministro, fue exministro del Ambiente, exministro del Ambiente, y le damos la bienvenida a las Mañanas Informativas. Muchas gracias por haber estado o por estar con nosotros. Muy buenos días y buenos días a todos sus seguidores. Antes de fuera de cámaras me decía, esto no está en la discusión siquiera de la agenda política. Este es uno de los periódicos, pero todititos hablan de las agendas del presidente, las agendas del presidente del Congreso, etcétera, pero en ningún sitio, en ningún punto de agenda he visto el tema de que algo está pasando con nuestra Casa Mayor. ¿Sí? Y yo creo que es muy importante prestarle atención. A ver, hay vidas humanas en juego, por supuesto, todas las poblaciones originarias y las poblaciones nativas de la selva, vamos a llamarle del bioma amazónico, ¿no es cierto? Están en extremo peligro, está quemando la casa efectiva realmente, concretamente, pero esto trae muchas consecuencias y creo que es importante. Yo aprovecho cada espacio que se me presenta para decir, el Perú recibe sus aguas de las lluvias, pero lo que no analizamos es de dónde vienen esas lluvias. Las lluvias en el Perú solo se originan en la selva. Y entonces esto es una cosa muy importante tener en cuenta, porque si nos deshacemos de la selva, el Perú se queda sin agua. Ajá. La humedad que viene por la selva desde las forestas amazónicas del Brasil y del Océano Atlántico, esas humedades chocan contra las cordilleras y lo que logra pasar por encima es lo que se condensa y hace lluvia. Del Océano Pacífico... Sin selva... No hay agua, no hay agua, no hay una gota de agua. Esta agua que sale aquí, que viene de San Mateo, de lo que fuera, o que la sacan del subsuelo, ha venido de la selva. No hay forma, no producimos agua. Y el agua del Pacífico rara o imposiblemente se va a evaporar porque hay una corriente muy fría, la corriente de Humboldt. Por eso es que desde el norte de Santiago hasta el sur de Ica está el Atacama, el desierto más seco del mundo. No nos confundamos, esto es así, no se enseña ni en el colegio, ni en la universidad, ni en ninguna parte. Nos enseñan el ciclo del agua y el agua se evapora en alguna parte, del mar seguramente, y entonces... Como si fuera algo que tenemos asegurado, ¿no? No solo eso, somos un país tropical sin clima tropical en la costa, cosa que sí existe en Ecuador y sí existe más al norte. Claro. Entonces nuestro país en Latinoamérica y en general en el mundo depende de lo que pase en la selva para que tengamos agua. Entonces, pensando en esto, uno tiene que decir, ¿cómo es posible que todavía no le llame la atención a la gente que hay quemas permanentes en Madre de Dios y en otros sitios, en zonas donde hay foresta? Eso debería haber sido declarado ilegal, cualquier quema ilegal, no las quemas que están cerca de las áreas naturales protegidas. Todas deben ser protegidas. Solo en el Perú existe este tema, yo digo leguleyo, donde tenemos 75 millones de hectáreas de áreas amazónicas. Y solo 25 millones, más o menos, son áreas naturales protegidas por el Estado. ¿Y qué son el resto entonces? Claro. Un despropósito, ¿no? Porque... son áreas desprotegidas. Claro. Desde que yo estaba en el ministerio... proponíamos ampliar las áreas naturales protegidas a que protejan todas las áreas amazónicas, porque deben ser protegidas por razones de subsistencia del país. Ayer conversaba con el señor Nieto, como lo encontré casualmente en la calle, y le decía si a él le parecía que este era un tema de defensa nacional o no. Es un tema de defensa del territorio nacional. ¿Y qué hace el ejército con vida que no está trabajando en este tema? Claro. ¿O tiene que tener al frente a alguien con fusiles? Claro, sí, claro, clarísima la reflexión. Ahora, el presidente brasileño también ha dejado mucho que desear, ¿no? Bueno, el presidente brasileño no me llama la atención.
está en otra cosa, en otro tema. Yo creo que él piensa bastante más con el bolsillo que con otra cosa y por lo tanto no es raro que sea así. Los delincuentes trabajan así. Cuando entran a asaltar a algún sitio y dicen puede haber 2 o 3 muertos, no importa, yo saco mi parte y chao. Este es un pensamiento extremadamente, vamos a llamarle, neoliberal, en el sentido de que no es un verdadero liberal, es un neoliberal, o sea, es esta cosa nueva que donde nos podemos aprovechar todos, ¿no es cierto? Esto tiene relación también con el hecho de que cómo puede ser que en el Perú le hayamos gastado 4 o 5 mil millones a la refacción, remodelación, revamping, como yo le digo, de la refinería de Tarara, que su única finalidad de haber sido reconstituida, reciclada, es para poder tratar el petróleo de la selva. O sea, vamos a generar una demanda concreta para el petróleo de la selva. Yo estoy seguro que todo el petróleo que ha salido de la selva de los últimos 40 años no alcanza para pagar el desastre que han generado en la selva. Que se ha generado. Exacto. Entonces, ¿qué tal? Es una prueba concreta. Usted se queda con los pasivos y yo con los activos y como aquí mandamos y aquí está todo, entonces todo está bien. Pero eso nos va a costar a todos. Claro. Ahora, los incendios forestales se producen también de manera natural, ¿no? Tenemos sí, claro. Para que nos pueda dar ese claro. detalle, un mapa tenemos en este momento que vamos a poner en pantalla donde se ven los focos activos en las últimas 24 horas, ahí lo vamos a tener, esto es al 26 de agosto, o sea, ayer, ¿no? Ahí está, ¿no? Los puntos rojos son cada uno de los donde se producen. Nos explicaban, usted corríjanos por favor, que cuando se producen de modo natural, y es algo, vamos a decir, permanente, suele suceder. Hay fuegos espontáneos, ¿no? sí. Fuegos espontáneos. Nos dicen que siempre hay un elemento, o un rayo, o un meteorito, o una erupción volcánica. O un exceso de sol, de sequedad, donde hay graneros completos que se prenden de la nada porque se genera suficiente calor en el interior. Vamos ¿sí? con eso. Y si incluso, también se nos habló, ya no de incendios que pues se producen de manera natural, sino por la intervención del hombre. Existe la creencia en muchas comunidades de que generando el humo, esto se va a convertir en nube y la nube lluvia. Yo diría de que todos esos puntos que están en el mapa, los que son generados, autogenerados, solitos, vamos a decir, autocombustión, deben ser el 1 o 2%. Lo que pasa es que una vez generado uno, y si hay tiempo de sequía y además hay vientos, entonces esto puede correr como reguero de pólvora, ¿no? Pero lo que dicen es efectivamente cierto. La gente desde muy antes, de hace mucho tiempo, sabe que efectivamente para tener un pasto más suave, más bacano, más verde, que lo coman mis animalitos, que en esas épocas son las épocas que nacen, le echamos fuego y el pastito que sale verdecito nuevo es el bacán. Pero eso no tiene ningún sentido pensando que estamos en el siglo XXI. El Estado tendría que tener su cobertura de protección social que les diga, señores, esto está prohibido. Educación y yo, si a usted le va a faltar alimentos o lo que fuera, porque esta no es la época buena para sembrar y cosechar, yo le voy a cubrir esas necesidades, pero está prohibido prenderle fuego, prohibido porque hay esos peligros. ¿Qué tal? O sea que estoy como en una campaña, en un taller de soldadura. No hay problema, usted suelde cualquier cosa hasta que viene un carro tanque y revienta todo. Entonces, ahí tenemos un problema donde estamos efectivamente haciendo a un lado el tema de la prevención para dejar que la gente siga siendo como ha hecho. Y no nos olvidemos que hay una fuerte migración de pobladores altoandinos hacia las zonas selváticas, por falta de oportunidades, de alimentos, de lo que fuera, pobreza. La gente llega con sus costumbres. En los Andes, prenderle fuego al lichu, avanza 1 hectárea, 2 hectáreas y se apaga. En la selva es completamente diferente. Las consecuencias. Exactamente. Muchísimas gracias. Yo creo que esto es un tema para seguir tratando y lo comprometo más adelante para hablar sobre el tema de, sobre todo, de gestión de conservación. Porque así es. Lo que entiendo de lo poco que hemos hablado, o de lo que hemos hablado ya, es que es multisectorial, transversal. Muchos son los aspectos que hay que tratar. A ver, es como para que el ejército de verdad defienda el territorio nacional, nos vamos a quedar sin país. Esto no es un tema que pueda demorar 100 años. Esto es un tema que está en proceso y que puede terminar dejándonos como un país incapacitado de subsistir en los próximos 20, 25 años. Vamos, es un tema a tratar entonces con toda seriedad. Muchas gracias. No, por favor, encantado. Con el exministro del Ambiente, Ricardo Giese, que nos